Y bueno amigos, estamos listos para un nuevo video. Mientras me organizo por aquí un poco, ustedes no van a creer lo que me pasó. Es que definitivamente a veces que uno dice, bueno, voy a empezar a subir videos otra vez, voy a hacerlo de la manera mejor posible, voy a tratar de ser constante, que siempre es muy importante en este tipo de plataformas. Y bueno, pasa una cosa cuando no pasa la otra. De hecho, tenía 2 días o 3 días que no subía videos porque estaba sin internet. Mi mamá estaba cortando unos cables ahí que le estaban estorbando como en el techo de su habitación ahí, ¿no? Y terminó cortando el del internet que venía de la calle y bueno, de la gente de Tigo apareció cuando quiso. Y bueno, al final lo resolvieron el día de hoy. Estaba intentando subir video con esto, que es un adaptador Wi-Fi para darle los datos, pero yo vivo en un apartamento que está dentro, como que llaman interior, y la verdad es muy complicada la señal y dije, no va a ser posible. Así que bueno, nos tomamos un par de días de descanso y continuamos. Pero es muy importante que estamos de vuelta porque creo que vamos a disfrutar de este video. Y por supuesto les pido que presten mucha atención y que estén muy atentos porque venimos bastante cargaditos. Ha creado mucha polémica y con esto quiero arrancar todo lo que es el tema Vinicius en general, muchachos. Y mucha atención a esto porque mira lo que ha sucedido. Esta no es la imagen, esta sí es. Recientemente, y es que nos encontramos con esta imagen en la que el hermano de Nicolás Otamendi, jugador de Benfica y además campeón del mundo con Argentina, colocó, bueno, este video está súper chistoso, colocó este post en su cuenta de Instagram, obviamente luego lo borró, bueno, compartió esa imagen, una imagen bastante lamentable, pero que nos habla una idea de más o menos por qué algunas actitudes de Otamendi, el jugador, porque definitivamente no estuve revisando, no encontré que en ningún momento este hombre saliera después del partido, ya no digo antes del partido porque fue antes del partido, saliera después del partido a decir, mira, pido disculpas por mi hermano, o yo no tengo ni siquiera nada que ver, porque si a mí me pasa esto siendo una figura pública, yo digo, mira, mi hermano es un anormal y definitivamente yo no puedo hacerme responsable por sus actitudes o lo obligo a pedir perdón, depende de la edad que tenga. O sea, muchísimas cosas, pues no ha pasado absolutamente nada. Lo que uno debe asumir es que, bueno, él está de acuerdo con la imagen que posteó su hermano para que se haga una idea más o menos dónde va la cosa. Y otra cosa que ha salido aquí recientemente, les quiero leer esto muy rápido, muchachos, y es esto. Exclusiva, decenas de jugadores del Benfica exigen la salida de Sidney López Cabral después de que este pidiera a Vinicius Junior la camiseta en el partido del Bernabéu. Los aficionados del Benfica han invadido la última publicación de Instagram del defensa con duras críticas, golpeándolos con comentarios como fuera del Benfica, hasta luego. Quédate pero en Madrid, porque tanto quieres la camiseta de Vini Junior, pedir la camiseta, respeta al Benfica y defienda a tu compañero Gianluca Prestiani. El entrenador asistente del Benfica, Joao Talao, se negó a abordar directamente el incidente de la camiseta. Sobre la camiseta, obviamente no voy a comentar nada porque no es un tema que nos preocupe en este momento. Lo que nos preocupa es la frustración de no ganar al Madrid aquí y porque demostramos que sí podíamos, ¿no? Complicado, es un tema bastante complicado. O sea, imagínate tú ser negro y que te ofenda, que te digan negro, porque hay negros que no les ofende y no se molestan. O que te digan mono, mejor dicho, porque es muchísimo peor. Hay negros, porque yo conozco a algunos que les da igual, o sea, ellos están orgullosos de lo que son. No significa que los que se ofenden no lo estén, pero que no les presta mucha atención, ¿no? Probablemente este hombre solamente sintió admiración por uno de los mejores futbolistas del mundo de la actualidad y de los últimos 5 años probablemente, y eso le ha costado muchísimo, ¿no? Me parece realmente lamentable y que Prestiani le esté dando me gusta a publicaciones donde los aficionados le exigen que se marche, nos da una idea del tipejo que es que estos argentinos, no todos, y sería feo que lo diga, pero tienen unas cositas para tenerlo en cuenta definitivamente. Me parece realmente patético, pero imagínate, eres este hombre que probablemente también te ofenda la palabra y todo el mundo sabe que lo dijo y el mismo Prestiani lo sabe y no lo va a reconocer nunca porque encima va de soberbio, encima y que va a denunciar a Kylian Mbappé. Y entonces eres compañero de este sinvergüenza racista y todavía te tienes que aguantar que empiece a hacer una campaña en contra de ti por rendirte a una persona que es muchísimo mejor que tú y que el 100% de tus compañeros, ¿no? Es una cuestión asquerosa lo que está viviendo esta gente en torno al tema de Vinicius, ¿no? Vamos a pasarnos a lo siguiente. En breve vamos a cerrar con Luis Omar Tapia, que creo que es un periodista de un país de estos de Sudamérica. No tengo muy claro de qué país es. Ya lo hemos reaccionado con anterioridad aquí, pero preste muchísima atención porque en el final vamos a escuchar algo muy interesante. Primero vamos a escuchar esto de Álvaro Arbeloa, que lo pasaron y que está generando revuelo por allá en redes sociales. Prefiero ser un cono antes que estar involucrado en uno de los casos más grandes y escandalosos del fútbol español, como el caso Negreira, que por varios años estuvo pagando a árbitros el Barcelona y que ellos lo nieguen.
No van a tapar el sol con un dedo, todos sabemos la verdad. Pero aún así Joan Laporta sigue diciendo eso, argumentando que nos quedamos porque nos pitaron un penal. Si les hablas de la final contra Chelsea de 2009, no sabrán qué responder. Mejor estar segundos en Liga o haber jugado 2 años en Europa League, ahí te quedo debiendo. A ver, muchachos, esto lo está compartiendo muchísima gente diciendo que Arbeloa, y yo probablemente lo ponga en la miniatura, que Arbeloa ha puesto en su sitio de manera exagerada a Joan Laporta, pero es evidente que esto es una imagen o un video creado con inteligencia artificial, ¿no? Probablemente lo pensará y tendría muchas ganas de hacerlo públicamente, pero este tipo de cosas que es hasta entendible que no terminen de suceder, ¿no? Pero obviamente, si tú crees que esto es real, tienes que empezar a ver un poquito más las cosas que están creando con inteligencia artificial, porque estoy de acuerdo, cada día es aterrador lo real que puede llegar a parecer, pese a que en este video no es la mejor muestra. Hay muchísimas cosas que uno dice, wow, ¿cómo es posible que esto sea inteligencia artificial, no? Pero obviamente esto me pareció maravilloso y por eso se los quería compartir, ¿no? Cerramos con este clip que les decía de este periodista. En el programa se llama Puesta a Punto y el periodista se llama Luis Tapia o Luis Omar Tapia, algo así creo que se llama. Mira, hay que pensar una cosa. Mientras más poderoso sea el rival, más te creces. más se crece el equipo de Real Madrid Madrid. Necesitas tener las piezas por lo menos para No, yo sé, pero de aquí al 10 Pero se de aquí al 10 de recuperan los marzo, jugadores, Carlota. va a recuperar algunos sí, pero bueno, futbolistas. también te puedes perder algún otro por el camino. Ahí estás jugando con el azar. Yo lo que digo es que si el Madrid juega como ha jugado hoy, no sobrevive a una eliminatoria con el Manchester City. Tú ponle la velita a que no se lesione Mbappé otra vez. Exacto. Ni Courtois. Claro. Ni Valverde ni Tchouaméni. Ni Valverde ni Vinicius. Un poquito más abajo. Nah, Guller que ya van a recuperar a Rodrigo también, ¿no? Que para mí es. Rodrigo un era jugador para. Bueno, y desperdiciado. En el momento que se recupere Rodrigo está va Rodrigo y suspendido, sale o sea, Müller. Vas a ya ver. va a entrar. Bellingham llega a finales de marzo, o sea que no llega. Mbappé, mediados de marzo, está ahí. Y la jornada es el 10. Mbappé llegará, ¿Cuándo? esperemos El que 10, sí, ¿no? pero La primera jornada primera. de partidos de ida es el 10. El Y esa 10 va a ser en y el luego Bernabéu. la vuelta el 18. Esa va a ser en el Bernabéu. Sí o Una sí. de las cosas importantes, el cambio que hay puede que incluso antes. en Champions League ahora, viste la posición, como terminaron, digamos, el 1, 2, 3, 4, de ahí para abajo. Para cerrar de... Los equipos que hayan terminado bajo, eliminen al 1, al 2 o al 3, toman esa posición y luego terminan jugando en casa. Ah, Que eso mira, era determinante. Ese es un Sí, cambio eso sí. muy grande, importante, en Champions League, en torneos UEFA. Me parece que, o sea, Claro, hay si que te- aprovechar. Si te en ese cargas a momento, un grande, le coges claro, esa plaza. agarrás el puesto del grande que bajaste. Y la lógica pintaba que era muy conveniente, ¿no? Al final sí. hiciste una gesta. Obviamente. Te mereces el mérito. Bueno, sí. Va. El Está bien, si sorteo es así, el es viernes, así. chicos. O sea, No, que bueno, que se quita un poco, que es la etapa más larga de la Champions, la fase de grupos. Creo que hay que respetar. Yo la sentí esa fase. cortísima este año. No sé. Bueno, pero si la comparamos con las demás y no se respeta lo hecho en esa fase de grupos. Digo, para que tenga más interés la fase de grupos, tendría que tener todavía más mérito. O sea, el que llegó más lejos, si te toca uno que hizo menos puntos en la fase de grupos, definir el local, por lo menos, ¿no? A ver, ahí se ha hablado un poquito de todo sobre el torneo, lo que viene o lo que va y definitivamente a mí me gustaría quedarme con algo que me parece sumamente importante y que quiero explicarme al menos mi punto, ¿no? Porque, a ver, toca quedarse con la frase primera que es básicamente el Real Madrid se crece mientras más grande es el rival, más se crece. No, me gustaría quedarme con esa frase, aunque es cierto, muchachos, que esto es muy del Real Madrid de Cristiano, Kroos, Modric, aquel espectacular equipo que a veces perdía unos partidos que uno decía, pero como este equipo le puede dar esta tunda al Madrid, y después los desgraciados salían y te ganaban la Champions, ¿no? Pero con este equipo actual, estos jugadores, estos entrenadores que han pasado, yo tengo muchísimo rato que no veo algo así. Sin embargo, yo les traigo este video porque trato de ser optimista, quiero ser optimista y me gustaría que ustedes también lo fueran. Hay que levantar el ánimo sea como sea. No sé qué opinan ustedes, me lo hacen saber en los comentarios y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.